En la Biblia, la sangre es muy, muy importante. Siempre que había sangre pasaba algo muy importante en el mundo espiritual. Cuando una mujer estaba en periodo menstrual, se consideraba una mujer inmunda ese tiempo, esos 3, 4, 5 días. Incluso tenía que salir del domicilio donde vivía, de su habitación, en ese periodo para purificarse. Cuando acababa el periodo tenía que sumergirse en agua, unas piscinas que había, y no podía tener contacto con nadie. No podía tocar nada. Una mujer, como nosotros decimos, con la menstruación, hoy lo decimos vulgarmente con la regla, ¿no? Incluso no podía ir a la iglesia, no podía ir al templo, no podía ir a la sinagoga tampoco. Si no estaba purificada para asistir, y no podía adorar a Dios. San Lucas 8:40 entonces dice así: cuando volvió Jesucristo, ¿de dónde volvió? Pues de una zona que se llama Gadaria, donde liberó al endemoniado gadareno. Venía de esa región. Y le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. No era un rabino, era el maestro de los rabinos. Y postrándose a los pies de Jesucristo, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Era una situación delicada, diríamos, ¿no? El principal de la sinagoga tenía una niña, una hija de 12 años, que estaba muy delicada de salud. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, 2 veces sale 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguna había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Dices: ¿quién te ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces la mujer se sintió identificada. La mujer ahí dijo: ¡guau! La mujer dijo: madre mía, ¿cómo sabe? Entonces, cuando 47, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado, y al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Jairo, tu hija ha muerto, no le molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al papá y a la mamá de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomando de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y le mandó que le diesen de comer, y sus padres estaban atónitos, asombrados.
Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Bajaban del monte de la Transfiguración, les dijo a los mismos, a Pedro, Juan, Santiago y Jacobo, no digáis a nadie lo que ha ocurrido en el monte de la Transfiguración. No digáis a nadie lo que ha ocurrido en esta habitación. ¿Te das cuenta, no? Primeramente, hay dos historias entrelazadas aquí. Una mujer inmunda que está con el periodo, que no podía asistir a la congregación, que no podía asistir al templo, que no podía dormir ni siquiera en su habitación ni en su casa, y lleva 12 años con un flujo de sangre. Muchísimos años. Y la otra historia que se mezcla es un principal de la sinagoga, un religioso y una mujer inmunda. 12 años inmunda y Jairo, el principal de la sinagoga, con una hija de 12 años enferma. Cuando vamos al contexto, cuando una mujer inmunda no podía entrar en ninguna congregación, llevaría muchos años sin ir al culto, sin ir a una sinagoga. Y fíjate, los rabinos, como el principal de la sinagoga, Jairo, era un rabino, incluso ese hombre te podía expulsar de la sinagoga y te podía excluir de la vida social si entrabas con esa sangre, ¿no? Con ese flujo de sangre. Entonces, para ser rabino, entonces tenías que estudiar unos 5 años de teología. Y dentro de la vida del rabino, pues había muchas especialidades. Uno, por ejemplo, era el Moel. Era el encargado exclusivamente de la circuncisión de los niños. Al 8º día, el rabino circuncidaba al niño. Eso era un rito que lo hacían hasta los incrédulos, cuanto más los religiosos. Incluso cuando los niños judíos, a día de hoy, están jugando en el parque y las mamás hablan entre sí, una de las preguntas habituales que hacen las mamás a su hijo o a su mamá, en este caso, ¿tu hijo está circuncidado? Porque si no, la mamá le dice a su hijo, no te juntes con ese niño, no juegues con él, porque es un incircunciso. Ese es un insulto. ¿Te acuerdas cuando Goliat y David se iban a enfrentar? 40 días, 40 noches. ¿Cómo le llamó David a ese gigantón? Ese filisteo incircunciso, ¿no? Ese pagano, ¿no? Ese que está estorbando, metiendo miedo a los escuadrones de Israel. Y va luego, y Jairo, el principal de la sinagoga, Jairo quiere decir el iluminado, tenía un problema, y un problema grave. Y ser el principal de la sinagoga era rabino de rabinos. En la Iglesia Católica podríamos decir que era el obispo. Entonces, los rabinos ya habían acordado expulsar a todos seguidores de Jesucristo. Y a Jesucristo ya no le dejaban entrar tampoco en las sinagogas. Porque Cristo decía que era el verdadero Mesías. Eso te cerraba todas las puertas. Nadie te hablaba, nadie te saludaba, todos te daban la espalda, era una depresión constante. Y fíjate, ¿no? Delante de todos, Jairo se traga el orgullo. Jairo estaba destrozado. Su hija de 12 años estaba muriéndose. Seguramente antes habrá había ido a médicos, a especialistas de aquella época. Y la niña estaba muy grave. Luego le dicen, no molestes al maestro. Tu hija acaba de morir. ¿Qué tenía la niña? No lo sabemos, no lo dice la Biblia. La multitud le oprimía, hemos leído. Pero la necesidad te hace superar barreras. Y se postra a los pies de Jesucristo. Y en medio
la mujer de flujo de sangre, que llevaba 12 años, la hija de Jairo también, 12 años enferma con ese flujo, la señora. Había gastado todo en médicos, todo lo que tenía. Su enfermedad era incurable. Y la mujer se acerca a Jesucristo por detrás. Porque si le descubren que está inmunda y que todo lo que tocaba era inmundo además. Por eso lo hace por detrás. Había una gran multitud y le toca por detrás. Si se enteran que soy inmunda, ay amigo, ahí mismo le podían matar. Y a Jesús le tocaba a todo el mundo. Dice que había una gran multitud. Y esta mujer se arriesgaba a morir a pedradas. Y dice que toca el borde del manto de Jesús. Y al momento se detuvo el flujo de sangre. Jairo estaba muy necesitado. Viendo el milagro de la mujer inmunda, más todavía. Pero el tiempo era muy limitado. Tenía prisa. Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Yo he notado que ha salido virtud, poder, pero había una multitud que le apretaba. Alguien tocó ese manto con fe, con necesidad. Cuando uno tiene realmente necesidad, va delante de Dios sin caretas, sin maquillaje, sin discursos. Va a lo que va, Señor. Yo no sé yo ya no puedo más con mi vida. No me importa lo que digan unos, lo que digan otros, lo que diga mi familia. Yo aquí estoy porque esta necesidad no la puedo superar yo solo. Y fue directamente a Jesús. Yo he notado que ha salido virtud. Pero hay mucha gente. Sí, pero alguien vino al culto hoy con una necesidad extrema. Hay muchos que escucharán el mensaje, pero hay muy pocos que lo pondrán en práctica. Y hay muy pocos que vendrán con fe para salir de su problema. Unos vendrán, sí, el mensaje del pastor, sí, muy bueno, me voy a mi casa y ¿qué me importa? Otro viene con necesidad y dice, ese mensaje Dios me ha hablado a mí. Me agarro a esas promesas y voy a orar y ahora me voy a meter con Dios toda esta tarde hasta que Dios me dé luz a ese problema que yo tengo. Pero estas dos personas venían con mucha necesidad. Y cuando tú y yo venimos con mucha necesidad, Jesús, ahí pasa algo. Cuando venimos con el discurso aprendido, sí, Dios te bendiga, el Señor sabe, y ese argot evangélico inservible en la práctica. Pero cuando tú vienes con necesidad, sin caretas, ahí con necesidad de verdad, de que tienes un problema que no se puede resolver y que has ido al médico y que has ido al brujo y que has ido al chamán y que has ido allá y que has ido al especialista y que ya has orado y que ya has hecho y no hay ningún resultado. O vienes muy desanimado, escéptico, o vienes con una necesidad de que Dios opere en tu vida. Estos dos venían con un exceso de necesidad que, venían en las últimas, diríamos. Muchas veces el último recurso es Jesús. Esta mujer ya había ido a muchos médicos. Seguramente Jairo ya había ido a muchos especialistas. Y ninguno de los dos le había resuelto el problema que tenía. Yo estaba enfermo, he ido a muchos especialistas, a muchos médicos. Yo no estoy tapando todo eso. Pero cuando fui a recurrir a Jesucristo, que recurrí todos los días, con mucha necesidad, pero un día recurrí con mucha más necesidad. Ese tiempo que Dios me tuvo en el dique seco, yo sé que Dios me estaba probando. Me estaba creando fe, me estaba creando mayor necesidad, mayor dependencia de Él. Hasta que ya un día Dios me dijo, hoy voy a traer sanidad a tu vida. Cuánto oré, cuánto anhelé, cuánto lloré, cuánto perdí mi tiempo, hasta que el toque de Dios cambió todo. Y este Jairo y esta señora venían con esa necesidad.
Se puede venir al Señor de muchas maneras. Por gratitud, por amor, por eso. Pero cuando viene con mucha necesidad, ahí no le da tiempo a ponerse la careta. No le da tiempo. No le da tiempo a fabricar la oración. Porque es tan fuerte su necesidad que quiere que Dios intervenga que ya no hay otra. El problema es que cuando Dios te tiene en el dique seco, te puedes endurecer. Y yo he visto a muchas personas que a Dios les ha tenido ahí un tiempo y en vez de humillarse se han endurecido. Se han hecho más prepotentes, más soberbios, más razonadores, más prepotentes. Ese es el peligro, que ese tiempo no se haya aprovechado. A buscar a Dios, a humillarse de verdad. Estos dos se humillaron. Esta mujer cuando dijo, Dios, a Jesucristo, alguien me ha tocado, podía haber dicho, bueno, que nadie se entere, mejor me voy corriendo. Pero se arriesgó a decir, fui yo. Jairo tenía tanta necesidad, aunque era el principal de la sinagoga, sabía la vergüenza que era humillarse ante Jesucristo. Cuando era el rabino de rabinos, era una humillación religiosa para él, pero se humilló. Fue a los pies de Cristo, no le importó. Y así está la historia aquí. Que nadie se entere, diría esta señora. Y el Señor le transmite calma. Tu fe te ha salvado, no temas. Eso a Jesucristo no le afectó. Lo que la medicina no le pudo resolver, lo hizo Jesús en un momento. Y hay un padre desesperado por su hija, Jairo, el rabino. Ahí Jairo se desploma. Eso que estaría luchando con su religiosidad varios días, con su orgullo. Me acercaré a Jesús, me verán, ¿qué van a decir de mí si me acerco a Jesús? ¿Qué van a pensar de mí? Yo que soy el rabino y tengo directrices de decir que no lo deje entrar en la sinagoga y ahora yo tengo que ir a humillarme a pedirle un favor a él. Y se le acerca a Jesús y se le vino todo abajo. No le molestes a Jesús, no hay nada que hacer con tu hija. Él se vino abajo, seguramente. Seguramente él ya dijo, madre mía. Pero para Dios no había nada imposible y no hay nada imposible. Como sanó a esta señora con ese flujo de sangre, Jairo vio que, bueno, no molestes al maestro, que tu hija ya ha muerto, déjalo ya. Ya sanó a la señora, pero tu hija ya la cosa no va a dar. Pero Jesús enseguida escuchó esas conversaciones y le dijo, vamos a mirar a tu cuarto, a la habitación donde está tu hija. Jairo, cree solamente y tu hija será salva. Y Jesús le da esperanza. Fue a la casa, a la habitación donde estaba la niña y otra vez, ¿a quién llevó? A personas de confianza. Fíjate, llevó a Pedro, llevó a Santiago y llevó a Juan. A la mamá y al papá y entraron en la habitación. No llevó al resto. ¿Te das como Dios tiene personas más confiables, íntimas, que hacen una relación mucho más personal con Él? ¿Que Jesús contaba más con ellos que con el resto? Por algo sería. Todos lloraban. Todos lloraban. Entonces, en aquella época, por dinero, se contrataban personas que iban a los funerales a llorar. Entonces se contrataban personas así. Se llamaban las planideras. Eran mujeres generalmente que su ministerio era ir a los funerales y a llorar. Lloraban por el difunto. No conocían al difunto. No eran parientes. Eran personas que se les contrataba para llorar, para crear ese ambiente, esa expectativa en los funerales. Y era un trabajo, ¿no? Y entonces, no lloréis,
que la niña no está muerta. No está muerta. Se burlaban de Jesucristo. En Pentecostés se burlaban de los discípulos, están llenos de mosto. Claro que sí, se burlaban. De Noé, cuando hizo el arca, se burlaban de Noé también. Claramente, obviamente, va a haber tiempo que se van a burlar de ti y de mí. Es obvio. Incluso los mismos cristianos se burlan de los mismos cristianos muchas veces. Y Jesús toma la mano de la niña y le dice: muchacha, levántate, talita cumi. Y le dicen después que le den de comer. ¿Qué sería? ¿Que tendría bulimia la niña? ¿No comía bien? ¿Qué sería? Y igual hay que cambiar algo en el hogar. Igual recibes la instrucción de la Biblia en la iglesia, pero tenemos que comer. Dice, dale a la niña de comer. Comer significa también amistad, comunión, pasar tiempo, preocuparse. O sea, que vigilemos también todo lo que hay puertas adentro. Puertas adentro de nuestra casa y puertas adentro de nuestro corazón también. Sabemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. 2 historias de sanidad. Tanto la mujer como Jairo tuvieron que solventar obstáculos. Y los obstáculos más grandes eran el miedo, el temor, el orgullo, el ser vistos, el humillarse, el dar pasos. Y a veces no estamos dispuestos a eso porque estamos llenos de prejuicios, de complejos, y nos cuesta superarlos. Pero si tú no superas eso, no vas a ver la mano de Dios en tu vida. Siempre vas a ser el de siempre, lo mismo de siempre, la rutina de siempre, que eso no sirve para nada. Eran personas que tenían necesidades. Y entonces vemos que cuando uno supera eso, vemos cómo Dios empieza a trabajar. Entonces tienes que pedir al Señor: Señor, yo quiero tener de nuevo pasión. No venir con esa carita de dar pena, de cansado, de que estás afanado con tus trabajos, tus historias y tus problemas. Como si con esa cara darás pena a Dios y te va a atender más. No es así. Dios no trabaja así. Quítate ese cliché cultural. Dios te va a atender cuando vayas con un corazón como Jairo y como la mujer de flujo de sangre. Cuando te quites la careta, la máscara, cuando dejes de ser alguien que no eres y dedicarte mucho a ti y poco a Dios. Cuando quites todo eso, podrás ir como Jairo, como la señora esta de flujo de sangre, a pedir auxilio, socorro, y Dios automáticamente vio sus corazones.